tres nombres que lideran la encuesta son Matei, con 23% de menciones espontáneas, Johannes Kaiser con 10 y José Antonio Kast con 9. Sí, es la primera vez que el libertario supera a Kast. Por primera vez en la encuesta Academ, Johannes Kaiser supera a Kast en intención de votos. ¿Qué está pasando allí? Johannes Kaiser aparece por primera vez frente a José Antonio Kast. Sobre José Antonio Kast y Evelyn Matei sigue muy bien posicionado. Estamos de vuelta para contarles que el diputado Johannes Kaiser anunció que el Partido Nacional Libertario logró las firmas necesarias para inscribirse formalmente ante el CERVEL. Esa colectividad ya suma militantes en 13 regiones del país, lo que le permitiría tener candidatos al Congreso y también a la moneda. La derecha que usted está encarnando es una derecha que está explícitamente ensayando una batalla cultural. Al momento no tenían adversarios, ahora hay adversarios. Está bien. Lo que se juega son sistemas de creencias, representaciones del mundo. Correcto. Se están jugando muchas cosas en esto. Su hermano, Axel Kaiser, le ha dado soporte, digámoslo así, intelectual a estas batallas culturales. Irse contra la ONU es una batalla cultural. Primero, no veo por qué la ACNUR debiese encriptarse y ser parte de lo que es la política migratoria chilena. Nosotros somos un Estado soberano e independiente. No necesitamos pedirles permiso para tomar nuestras decisiones migratorias y respecto de quién entra y no a este país. Lo que ustedes estaban planteando hace unos minutos atrás era prácticamente, por su intermedio, señora presidenta, era prácticamente disolver nuestras fronteras y lo que era inmigración libre, absolutamente libre. Chile tiene problemas serios y no es la ACNUR ni son las Naciones Unidas las que tienen que pagar la cuenta, lo tienen que pagar nuestros ciudadanos. Y nosotros vemos cómo llegan desde el extranjero con bolsas de la ACNUR, con mochilas de la ACNUR, con instructivos de la ACNUR, llegan a Chile, dirigidos desde países seguros hacia Chile. Entonces, por su intermedio, señora presidenta, yo no sé si la ACNUR es una ayuda o es parte del problema migratorio que estamos enfrentando. Muchas gracias, señor presidente. Negar la crisis climática es una batalla cultural. ¿La crisis? La crisis climática. Ok, de acuerdo. Pequeño óptimo climático se refiere al periodo entre los años 700 y 1200, cuando las temperaturas fueron más elevadas que en la actualidad, sin tener industria ni mucho menos, hasta el punto de que se podía explotar agrícolamente Groenlandia. Es decir, el CO2, la industria, las termoeléctricas, etcétera, no existían y sin embargo teníamos temperaturas que permitían, por ejemplo, la cosecha de vino en Dinamarca o en el norte de Inglaterra. Qué cosa más extraña que justo este tipo de periodos se olviden de comentar en esta sala, porque no existe una explicación otra, por supuesto, para los cambios climáticos, también para la pequeña edad de hielo, que no sea la actividad humana. Algo muy conveniente cuando uno recuerda que todo este tema de la reducción de carbono va de la mano del cobro de impuestos, de la venta de certificados de CO2 y, por supuesto, de una conversión de todos los sistemas energéticos del planeta que tiene un costo sideral. Tanto así que los alemanes han gastado en su revolución verde casi $500 billion, es decir, 500.000 millones de euros. Y ahora no tienen energía para calefaccionar sus casas, pues resulta que el gas de Rusia no llega. Esa es la situación. Los molinos no funcionan, los paneles solares no dan abasto. Están ante una crisis energética como no se ha visto nunca. Y aquí estamos pidiendo en este proyecto de resolución que nosotros nos subamos a un tren al cual hace rato se le fundió la máquina. Holanda, Sri Lanka, son dos casos donde la población ya se está alzando contra las medidas de la Agenda 2030 para reducir la actividad económica a niveles precivilizatorios. España, Francia, con serios problemas también de energía. Francia en este momento, por una sequía, no puede operar al 100% sus centrales nucleares. Les recuerdo, existe la palabra sequía, entre otras razones, porque han habido sequías antes de que existiera la revolución industrial. No es que la sequía sea un tema especialmente novedoso, tampoco en Chile. Nosotros tenemos una matriz energética que se basa entonces en agua, ahora un par de renovables de influencia incierta dentro de lo que es la estabilidad de la matriz energética, y en termoeléctrica, algunas de las cuales, muchas de las cuales fueron construidas por el gobierno de Michelle Bachelet, especialmente aquellas que funcionaban con el más contaminante de todos los combustibles fósiles, como son los aceites pesados. Y nos dicen ahora, o nos piden, que respaldemos una resolución que le pide al gobierno eliminar aquellas centrales que son a carbón y que probablemente están contaminando, yo no lo pongo en duda, así como muchas otras termoeléctricas en este país están contaminando. Lo que yo pongo en duda es que puedan contaminar acá, siendo que en Europa las contaminaciones de una
central a carbón no son mucho más altas que las de una central acá. Hay sistemas de filtro allá. Sistemas de filtro que por lo visto en Chile no se aplican y que son bastante más baratos por lo demás que plantar 4.800 kilómetros de molino de viento de norte a sur. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos pidiendo la aceleración de un proyecto que interesantemente también concluye el 2030. Es decir, junto con lo que son objetivos sustentables y renovables de la Organización de las Naciones Unidas, de la mano del Foro Económico Mundial y de las grandes corporaciones, las más de 3.000 grandes corporaciones mundiales que se han unido en un régimen criptofascista a nivel global. Y nosotros nos andamos sumando a esto. Y nosotros estamos pidiendo que destruir nuestra seguridad energética. No me parece, damas y caballeros, no me parece que sea una buena idea. Muchísimas gracias. Negar que ciertas personas puedan hacer una transición de género es una batalla cultural. Y cualquier cosa puede ser una mujer hoy en día. Cualquier persona puede declararse mujer o hombre. Entonces, ¿cuál categoría es la que está defendiendo el Ministerio de la Mujer hoy en día? Cuando degradan a la mujer biológica a persona menstruante y cosas por el estilo, o persona gestante. Para ser bien honesto, señor presidente, el Ministerio de la Mujer no tiene ningún logro que mostrar. Y si nosotros traspasásemos los recursos que se gastan en el ministerio al servicio de la mujer, ahí sí estarían bien invertidos. Porque ahí no se gastarían en burócratas y en amigotes. Ahí se gastarían efectivamente en mujeres que requieren de protección, que requieren de ayuda. Existe una razón por la cual un menor de edad no puede transferir propiedad. Existe una razón por la cual un menor de edad bajo 14 años no puede dar consentimiento para relaciones sexuales. Y esa razón es porque son especialmente influenciables. Ahora, si nosotros lo hacemos desde el punto de vista estatal, ¿qué es eso? Nosotros empezamos a empujar a nuestros niños con programas que lo que hacen es tratar de influir en la conformación de lo que es su identidad. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿No estamos aprovechando de alguna manera la vulnerabilidad de estos menores, especialmente en espacios donde no están presentes los padres? Yo estoy convencido, señora presidenta, de que el señor ministro, siendo profesor, nunca se le habría ocurrido llegar y decirle a un niño: ¿tú estás seguro que tus papás son tus papás? Ok, pero tenemos un programa y tenemos en general en la educación una aproximación donde nosotros le decimos a los niños: ¿tú estás seguro de que tu género es tu género? En el mundo que usted encarna, la desigualdad no es un problema. No, la pobreza es un problema. Pero eso significa que, suponiendo que hayamos extinguido el fenómeno pobreza, y Chile en eso no lo ha hecho mal, históricamente, si la pobreza se reduce, la desigualdad sigue siendo un fenómeno. Sí. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la desigualdad, tal como la conocemos en Occidente, supone altísimas concentraciones de ingresos. La difícil situación económica que tienen tantos funcionarios públicos en este país. Si nosotros bajamos, por ejemplo, el sueldo de los parlamentarios, tendríamos por lógica que bajar el sueldo de los subsecretarios, que ganan más que los parlamentarios. Tendríamos que bajar por lógica el sueldo, por ejemplo, del DEM de la Municipalidad de Santiago, que gana más que un parlamentario. Tendríamos que bajar el sueldo de los Ceremis, que ganan más que los parlamentarios. Tendríamos que bajar el sueldo de una serie de funcionarios que ganan más que los parlamentarios. Bueno, la mayoría de la población chilena estará a favor de bajar el sueldo de todos esos funcionarios, pero tenga usted un poco de compasión con esa gente que gana tan poca plata. Ganan más que un parlamentario. Y son cientos, son miles en este país los que ganan del bolsillo del Estado. La desigualdad es una consecuencia. No es que la desigualdad sea una causa. La desigualdad es una consecuencia. ¿De qué cosa? Y es la consecuencia de la libertad. Si usted es libre y todos nosotros somos distintos y nosotros tenemos intereses distintos, vamos a tener resultados distintos. Si usted quiere igualar los resultados, lo que está haciendo es matar la libertad. ¿Pero por qué tiene que haber perdedores en esto? ¿Cómo? ¿Por qué tienen que haber perdedores? Es que siempre defina usted qué es un perdedor. Es una persona que no tiene soberanía sobre su propia vida. El punto esencialmente es que si usted quiere forzar una igualdad, porque tiene que forzarla, pues no va a funcionar de manera voluntaria, porque los seres humanos somos distintos y si tomamos decisiones distintas vamos a tener resultados distintos. Usted tiene que tener un Estado que reprima a unos e impulse a otros. De hecho, lo hacen a través de lo que son los impuestos diferenciados, que son efectivamente para generar igualdad. Lo hacen, no me diga que no. Y si no paga el impuesto extra, entonces viene el Estado armado y persigue a la persona que no lo está pagando. Las grandes revoluciones de la historia se han generado en contra de los impuestos abusivos. ¿Qué nos dice este gráfico? ¿Qué parte de todo lo que produce la economía chilena en un año se destina a financiar el gasto en el personal del gobierno? El año 2006, para la economía era cada vez más barato financiar ese gasto. Iba a la baja. Iba a la baja. Pero mira, el 2006 empezó a inflexión, empezó a aumentar.
y ahora estamos gastando más de 7 puntos del PIB. Veamos qué es lo que dice la siguiente. Este es el índice de efectividad del gobierno de Chile. A pesar de que hemos destinado más recursos de la economía a financiar el gasto estatal, no se ve una mejora en el índice de la efectividad del gobierno. De hecho, se ve un deterioro también. ¿Todos los impuestos son confiscatorios? Yo creo que la inmensa mayoría de los impuestos son confiscatorios, efectivamente. Salvo el IVA. No, el IVA también. Entonces, ¿qué impuestos va a quedar? Bueno, yo le diría que quizás, y hasta con matices, los aranceles. Lo que están haciendo con las contribuciones y los reavalúos es asalto a mano armada. O sea, hace una frescura, porque en todo el país se están desplomando la demanda por vivienda y el Servicio de Impuestos Internos ha entrado y ha duplicado o triplicado los avalúos fiscales y la gente en este momento ni siquiera puede vender sus propiedades para pagar las contribuciones. Allende, por lo menos tuvo la decencia de entregar bonos Cora, que no valían nada, pero era un papelito. Aquí no te entregan nada a cambio de que te quiten tu propiedad. Ni servicio, ni seguridad, ni salud, ni educación. Y van y le quitan a gente que hasta ahora no estaba pagando contribuciones, les han reevaluado a medio mundo. Y la gente viendo cómo paga entonces el arriendo que le está cobrando el Estado por sus propiedades. Esto lo hace impuestos internos por sí, ante sí, sin pasar por el Congreso, sin preguntar a los parlamentarios si estamos dispuestos. Una cosa muy distinta es cuando yo voy y a una persona de la gente de menores ingresos en este país, si yo sumo todos los impuestos indirectos, ¿ya? Y los directos también, porque eso se traduce en precios, termino sacándole 30-40% de sus ingresos. ¿Quieren hablar? Hablemos de pensiones bajas. Bueno, explíquenle a la señora que recibe la pensión mínima por qué el 40% de su pensión mínima termina pagándole al Estado. Pero el Estado entrega algo acá. Ah, sí, ¿en serio? Seguridad, salud pública. Me está hablando de esa salud pública donde hay 3 millones en lista de espera y 40.000 muriendo sin atención. Está hablando de un mundo ideal donde efectivamente el Estado entrega algo. ¿Sabe cuál es el porcentaje de los impuestos que se va a seguridad? Están muriendo asesinados más de 2.400 y tantas personas solamente este año. Entonces hablemos de seguridad. Bueno, señora, el porcentaje de todo lo que usted paga en impuestos que llega efectivamente a seguridad es de 1,6% del presupuesto. 700 millones de dólares, 722, a ver, solamente en gasto en personal usted se está gastando, señor ministro, 489.000 millones de pesos. Es decir, por su intermedio, diputado. Por su intermedio, señora presidenta. Es decir, 5 veces más de lo que nos cuesta la Contraloría. Si sumamos los bienes y servicios de consumo, se está gastando prácticamente la mitad de lo que nos cuesta todo el cuerpo de carabineros. Eso en un ministerio que se supone que se dedica fundamentalmente a tareas de administración. 700 millones de dólares para el ministerio, solamente para el ministerio y sus funcionarios. Eso es 10% de la reforma tributaria que usted quería recaudar, señor ministro, por su intermedio, señora presidenta. ¿En qué están gastándose la plata? ¿Cuántos son los sueldos? ¿Cuánto se está pagando en el ministerio? Diputado, usted dijo que quería un impuesto de 15% parejo. Flat tax. Si nosotros seguimos el ejemplo estonio o el ejemplo de los países bálticos, el flat tax te genera 2 efectos. Uno es un aumento del crecimiento económico, pero por otro lado desaparecen también todos los resquicios para no pagar impuestos. Ya, pero le hice una pregunta antes que me previa. ¿Cuánto hizo ya el cálculo de cuánto menos en impuestos en un primer momento deja de recibir si tiene un 15%? Son si no me equivoco, nosotros estábamos reduciendo 3 puntos del PIB de la mano de este impuesto. La recaudación. Ya, no es poco. Entre 2 y 3 puntos del PIB, 2,4. Usted dijo que quería quitarle el IVA a los alimentos y a los remedios. ¿Cómo puede ser que el ministro de Hacienda o el Estado se enriquezca con cada compra de medicamentos en un 19% solamente por el valor agregado? Cada medicamento que es importado para gente que lo necesita para seguir viviendo tiene que pagar también tributo. A eso le sumamos los tributos que tiene que pagar la empresa. Si nosotros vamos bajando todo esto al precio final que paga el consumidor, tiene que ser por lo menos 50 o 60% del precio de cada medicamento que termina en el bolsillo del Estado, que profita entonces gracias a la enfermedad de sus ciudadanos. Entonces este proyecto de resolución, teniendo buena intención, no va suficientemente lejos. ¿Por qué cobramos impuestos a los medicamentos que necesita la gente para seguir viviendo? ¿Por qué cobramos impuestos? ¿Por qué empobrecemos a personas que de todas maneras tienen el problema de poder seguir trabajando y ganando
ganando y obteniendo recursos legalmente a través del castigo que significa imponerles impuestos a los medicamentos. Señora Presidenta, ¿por qué nos quedamos en los detalles y no vamos al problema de fondo? ¿Por qué no nos hacemos cargo de esta injusticia que comete el Estado, que comete el sistema tributario contra sus propios ciudadanos, cobrándoles impuestos por estar enfermos? Yo me voy a abstener en este proyecto de resolución. Muchísimas gracias. A mí me encantaría que se fuese una Ahora, respuesta también. ¿Cómo va a garantizar que esa rebaja en los impuestos, en los alimentos y en los remedios, que suena bien, se traspase los precios? Porque usted sabe que hay precios libres en Chile. Me imagino que usted adhiere a la libertad de precio. Entonces, le pueden bajar, por ejemplo, en un primer momento y al mes siguiente se lo subieron. Bueno, eso es, pues, como usted tiene libre competencia, aquel que empieza a subir automáticamente los precios normalmente queda fuera del mercado. El punto es cómo se garantiza que esa rebaja en el impuesto... No lo puede garantizar. Pero sí le puedo decir una cosa. En la medida en que las empresas y los negocios tengan mayor margen, van a empezar a competir hacia la baja. Siempre lo hacen. A ver, Johannes. Yo puedo vender entonces mi producto 15% o 10% más barato que el vecino. Puedo hacerlo. ¿Y cuánto no lo voy a hacer para conseguir mayor mercado? El problema acá, damas y caballeros, no es que se informe únicamente a partir de un cierto monto, es que se viola un principio, el principio de que el Estado no tiene derecho a meterse en la vida privada de la gente sin una orden judicial, que los derechos de los individuos están por sobre las necesidades del Estado, no al revés. Que nosotros acá somos representantes del pueblo y no sus patriarcas, sus señores o sus zares, y que al final es problema de impuestos internos de las fiscalías, etcétera, identificar casos sospechosos, presentarlos ante un juez y conseguir una orden judicial que le permita entonces acceder sea a un teléfono, a una vivienda o a la cuenta de una persona. Es mucho más fácil, y nosotros lo sabemos, eliminar el principio de la privacidad colocando un alto monto inicial, pero ese monto inicial va a poder ser modificado mucho más fácil a posteriori, y el Estado entonces podrá controlar efectivamente todas las transacciones que se realicen en las cuentas de los ciudadanos. Esos niveles de información no deben estar jamás en manos del Estado. El Estado no debe ser capaz de controlar así a sus ciudadanos. El Estado debe mantenerse fuera de los dormitorios, fuera de las billeteras, fuera de las mentes de las personas, porque no es su lugar. No es para eso que fuimos creados como organización humana. Siguiendo con la pregunta de Fernando y la sorpresa que le produce el eco que está teniendo su candidatura. Hay pocos países en el mundo en donde se crean más de dos derechas. Existe Chile Vamos, que es la derecha tradicional. Existe Republicanos, que es la fuerza por la cual usted fue electo. Y existe ahora este mundo libertario que usted está intentando encarnar y que se está haciendo un espacio en la sociedad chilena, a lo menos con la encuesta de opinión. ¿Cómo se explica eso? ¿Esto es fraccionar una derecha que no crece, sino que en realidad se fractura? ¿O es una derecha que se está expandiendo? Bueno, en primer lugar, dejar claro que ser de derecha en Chile durante mucho tiempo fue simplemente no ser de izquierda. La derecha que se constituyó en torno al Partido Nacional eran partidos que hasta hace 50 o 60 años antes se estaban agarrando a balazos. Liberales y conservadores. Liberales, conservadores, los agrarios laboristas. Entonces ya existe el social cristiano, existen distintas vertientes que se unieron en torno al Partido Nacional y que posteriormente se vuelven a separar en Renovación Nacional y la UDI, posteriormente. Y de la UDI es republicano y de republicano es usted. Así es. Y en la práctica, lo que nosotros tenemos son vertientes políticas históricas que se ven representadas en la inmensa mayoría de los países de Occidente con mayor o menor fuerza. El libertarismo no es algo que haya nacido ayer ni nació con Javier Milei. El origen del libertarismo usted lo puede retroceder incluso hasta la Revolución Americana. Los libertarios allá
toman su esencia política de ese momento histórico. Entonces, la verdad, ¿qué es lo que se está produciendo en Chile? Es, en mi opinión, desde el punto de vista del fraccionamiento político, sí, hay un fraccionamiento en torno a figuras, pero yo creo que el fraccionamiento más importante que se está produciendo es en torno a los proyectos políticos y a la cultura. Exactamente. ¿Cómo vemos nosotros el país en 30 años más? ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra perspectiva de qué es el Estado o cómo debe ser el Estado? Les recuerdo el caso Soquimich, les recuerdo el caso Penta, les recuerdo los casos en que estaba el caso Odebrecht, en que estaba involucrada la expresidenta Bachelet. Les recuerdo que todo el sistema político ha estado trabajando con jueces que se han entregado a los intereses de distintos grupos, sean estos políticos o económicos. Todos. Así que no vengan a hacerse aquí algunos los defensores de la moral, porque durante años han callado ante la prevaricación expresa de los tribunales en materia de derechos humanos. Han callado cuando los fallos convenían a sus intereses, porque aquí no hay un problema, damas y caballeros, ustedes no tienen un problema de la corrupción, tienen un problema con la corrupción cuando no les conviene. Hay distintos tipos de justicia, en ciertos casos no hay justicia, simplemente no hay justicia. En el Sename nosotros tuvimos 1.300 niños fallecidos, decenas de miles de niños abusados. A propósito de esto de la lista de Epstein, ¿dónde están los condenados? ¿Dónde están los condenados por lo que sucedió en el Sename? ¿Dónde están los procesos? ¿Qué pasó con la Fiscalía? ¿Qué pasó con Tribunal? ¿Qué pasó con el mundo político que olvidó tan rápido? Nosotros en los años 90, a principios de los años 90, teníamos en promedio al año entre 5 y 20 niños que desaparecían en Chile. Hoy en día son miles que desaparecen y nadie sabe dónde terminan. Hablemos de justicia, hablemos de seguridad. Cómo se está enfrentando el tema de la inmigración ilegal por parte del gobierno. La realidad es que no se está deportando a ninguna persona que entra ilegalmente al país que no sea boliviano. Y eso está sucediendo, por lo menos por la frontera boliviana. Y esto está sucediendo, entre otras cosas, por la falta de cooperación de la República de Bolivia, pero también porque nuestra legislación, según el propio subsecretario, no le da los instrumentos para expulsar a las personas que ingresan ilegalmente a nuestra nación. La implementación no tendría para otra. Hubo que llevar impresoras. Implementación del acuerdo, no había impresoras. ¿Qué quiere que no había impresoras? Y mientras ello suceda, le vamos a seguir manteniendo el negocio a las redes de tráfico de personas. En tanto exista el premio de poder quedarse en Chile, aunque uno haya ingresado de manera ilegal, va a seguir habiendo tráfico de personas. Y en esto el gobierno de Chile, el Estado de Chile, se hace cómplice. Es cómplice pasivo del tráfico de personas hacia nuestro territorio porque se niega a deportar. Y sabemos perfectamente que esto va en línea con la ideología de un cierto sector que no cree que nosotros debamos tener fronteras controladas y que no cree que deban existir limitaciones para la inmigración a nuestro país. Señor presidente, por su intermedio, a todos nosotros tenemos que cambiar la legislación para fortalecer los instrumentos que están a disposición del Estado para expulsar de Chile a las personas que están ingresando de manera ilegal. La inmensa mayoría de las cuales no está ingresando en razón de ser perseguidos políticos, sino en razón de una búsqueda de mejores oportunidades, lo cual es legítimo desde el punto de vista personal, pero es devastador para la seguridad interior de nuestro Estado. Y si nosotros no estamos dispuestos a ponernos rojos, la verdad es que no vamos a poder solucionar esta situación y vamos a seguir manteniendo el negocio para los traficantes de personas. Damas y caballeros, hagamos lo necesario, devolvámosle a nuestro país la seguridad de que sus fronteras están seguras y de que por ellas no entran grupos criminales extranjeros. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Para usted Evópoli es de derecha? Yo creo que Evópoli es una organización política que no tiene una definición política. ¿Cómo así? Porque ¿qué significa ser de derecha? ¿Quieren más Estado o quieren menos Estado? Yo creo que en esa materia Evópoli probablemente sea de derecha. Si usted lo ve desde el punto de vista cultural, probablemente Evópoli sea mucho más de izquierda. Pero es de derecha liberal. Es que no existe el liberalismo cuando usted obliga a la gente a hablar de una manera determinada. No es liberal obligar a la gente. ¿En qué obliga a la gente? Por ejemplo, Evópoli? la ley de género. No, pero Evópoli, ¿en qué lo obliga? Disculpe, estoy hablando de la ley de género, que la apoyaron desde Evópoli también. La ley de género obliga a las personas, a
asumir como verdad la autopercepción de otras personas. Y eso es por ley. Es decir, no es un tema de cortesía, no es un tema de amabilidad, no es algo que nazca de la persona, sino que lo hace por ley. Eso no es liberal. A ver, perdón. Bueno, Johannes, respetar como alguien quiere determinarse me parece súper liberal. Bueno, si usted lo decide individualmente, si viene el Estado y lo sanciona si no lo hacen, no lo hace. Lo que está sucediendo efectivamente con las mujeres en nuestro país, nos dicen de que la violencia contra las mujeres aumenta. Y aumenta a pesar de tener un Ministerio de la Mujer, a pesar de tener políticas de género. Es bien interesante que mientras más burocracia, supuestamente defendiendo los derechos de las mujeres, tengamos, menos protección tienen las mujeres. Incluso dentro de la misma moneda, ¿no? Un monsalvazo fue lo que se dio hace, una semana atrás. Sí, ustedes que son grandes protectores de las mujeres y que vienen aquí a romper la vara, ¿no?, sobre terceros, pero que no tienen ningún problema con llevar a la presidencia a una persona acusada de acoso sexual por 2 parlamentarios sentados al frente. Ni un problema. No tuvieron ningún problema con compartir bancada con una persona a la cual se le acusó y que está procesada por abuso sexual. Que no tuvieron ningún problema con llevar de convencional al señor Baradit. Ninguno. Pero vienen a erigirse acá en aquellos que determinan si existe la misoginia en esta bancada o no. Ahora les voy a recordar una cosa. No hay nada más misógino que decir que ser mujer es un estado de ánimo, es un género y no un sexo biológico. El hacer desaparecer a la mujer literalmente del debate, transformándola en persona menstruante, ¿eso no es misoginia, estimados colegas? ¡Cuánta hipocresía de aquellos que dicen proteger a las mujeres, pero lo único que hacen es proteger su ideología, el feminismo! Y le voy a recordar una cosa: ser mujer no es lo mismo que ser feminista. Y si no, pregúntenle a Margaret Thatcher lo que les habría cantado a ustedes si le hubiesen dicho que era feminista. Entonces no existe una identidad y se puede criticar perfectamente bien el feminismo. Se puede hacer chistes sobre el feminismo. Uno puede rechazar el feminismo. Diputado Kaiser, por favor, referirse al hecho puntual respecto Me estoy refiriendo a ese hecho puntual, señor presidente, y estoy contestando a quienes han hecho acusaciones no solamente sin base, sino que sin la moral para hacerla. Ustedes, grandes defensores supuestamente de los derechos de las mujeres, mientras no sea en el norte invadido por la criminalidad o en el sur asolado por el terrorismo. Que para acusar a alguien de una conducta uno no puede tener tejado de vidrio, uno no puede vivir en un palacio de vidrio, en un palacio de inmoralidad, en un palacio construido sobre los cimientos de la misoginia que le costaron, por causa del sector más a la izquierda, la vida a más de 50 millones de mujeres que también fallecieron en los gulags y en los campos de concentración comunistas. ¿Tú estás de acuerdo con, por ejemplo, generar una situación más permisiva de la población para que tenga armamento? Creo que son dos temas que van en paralelo. En un momento hay 2 millones de personas que están viviendo bajo el control del narco. Hay gente que está fuertemente armada, parcialmente con armamento de guerra. Si usted quiere retomar el control de esas poblaciones, lo va a tener que hacer por la fuerza. Y si cree que va a poder hacerlo sin dispararle al narco, yo creo que estamos siendo inocentes, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con los terroristas en el sur. Aquí puede haber solamente un monopolista de la fuerza, y tiene que ser el Estado de Chile. Ahora, respecto de las armas para los ciudadanos. Exacto. Usted tiene derecho a la vida y tiene derecho a la propiedad, y eso está consagrado en la Constitución. Eso significa que usted tiene también derecho a defenderlo. Usted tiene derecho a defender su vida y tiene derecho a defender su propiedad. Y se desprende de eso que usted tiene que tener también los derechos para tener los medios para hacerlo. ¿Ok? El Estado llega siempre después. En el mejor de los casos detiene al criminal y efectivamente le aplica la justicia y lo mete preso. Pero durante la comisión del delito, que usted no tiene por qué tolerar que se le cometa un delito, no está el carabinero ahí. ¿Y es una buena solución llamar a los ciudadanos a que tengan armas? El ciudadano honesto, ¿por qué no? Yo prefiero, yo creo, mire, todo hombre malo armado es detenido por un hombre bueno armado. En Suiza prácticamente todos tienen un arma y sin embargo no se producen este tipo de fenómenos. En Suecia usted también tiene una densidad de armas muy alta. No se produce. Entonces le está haciendo la pregunta, ¿usted cree que es una buena solución? Yo creo que cuando usted aumenta el riesgo para los criminales se van donde el riesgo es menor. El criminal no es tonto, es un delincuente, es un inmoral, que no tiene escrúpulos, no tiene compasión, pero no es tonto. Y va a ir ahí
donde la resistencia sea menor. En comparación, usted con Evelyn Matei, ¿quién sería más efectivo en materias de seguridad y por qué? Yo creo que una acción mucho más decisiva respecto de la delincuencia, a diferencia de Evelyn, que no quiere hacer una política de shock en esta materia, una política de shock sí es necesaria y puede llevar en el corto plazo a una caída de los niveles de criminalidad. Entiendo por shock algo así como lo que hace Bukele en ese sentido, sí, sin duda. En el mediano y largo plazo, y en eso deberíamos estar todos de acuerdo, la solución a la criminalidad no puede ser la represión estatal permanente. Tiene que haber modificaciones también en lo que es nuestra aproximación cultural y nuestra aproximación social a lo que son los orígenes de la criminalidad. Si no nos hacemos cargo de eso, vamos a terminar viviendo en un estado policial y eso tampoco es algo deseable. Hemos acumulado 46.080 firmas, con lo cual pasamos el número de militantes tanto al Partido Socialista como al Partido Comunista y terminamos siendo en este momento el segundo partido más grande de Chile, solo superados por el Frente Amplio, que es una acumulación de partidos a quienes vamos a alcanzar, esperamos, hasta fines de este año.